Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a Luis Espinosa Goder, analista económico, profesor universitario. Gracias, economista, por acompañarnos. Buen día. Se estrena el gobierno de Noboa con un proyecto de ley que busca, en el fondo, dice el presidente, y dice el nombre del proyecto, la generación de empleo. ¿Usted lo ha revisado? ¿Cree que con estas propuestas que hace en su proyecto va a generarse empleo, el empleo que necesita el país? Buen día. Hola, muy buenos días, encantado de estar con ustedes, aunque esta vez en la distancia y no en el estudio, como tan amablemente me han recibido otras veces. La verdad es que le voy a decir una verdad verdadera, Milton. He revisado el proyecto, pero bastante por encima. ¿Y por qué? Porque ya estoy bastante acostumbrado a que la presidencia presente proyectos a la Asamblea, que luego la Asamblea transforma radicalmente, que luego la Corte Constitucional, que casi funciona como otra segunda cámara, transforme radicalmente, de tal manera que todas las horas de mi vida que me he dedicado a leer leyes que no han ido a la nada, ya las he dado por perdidas. Y he aprendido una importante lección en Ecuador, y es que en lugar de estudiar proyectos de proyectos, solo merece la pena estudiar lo que dicen los reglamentos que aplican las leyes, que es ahí donde está lo importante. Ahora bien, de lo que ha presentado el presidente Noboa y de lo que estamos hablando, podemos saber algunas cosas evidentes. La primera, el lunes da una rueda de prensa o un mensaje a la nación junto a su flamante ministro de Economía diciendo que la situación fiscal es gravísima, de las peores. Y el martes presenta una ley en la Asamblea que realmente no cambia nada de la situación fiscal. Ni hay una reducción del gasto público, ni hay un aumento real o esperable que sea real y creíble de los ingresos públicos. Por tanto, el lunes me dice que la situación es horrible y la peor de la historia del país, que es evidentemente una exageración, y el martes me presenta un proyecto de ley que no arregla mucho. Sí, el proyecto de ley... Ahí es un punto bien importante y quiero interrumpir porque lo que usted plantea es absolutamente lo mismo que yo pensé. Cuando escucho al ministro de Finanzas el día lunes, me preparaba para un paquetazo, por lo menos, ¿no? No sé, IVA, combustibles, porque hablan hasta del sacrificio y del pedido, por favor, que los ecuatorianos colaboremos. Entonces dije, este es el escenario para anunciar un ajuste de medidas económicas fuertes. Y cuando se presenta la reforma tributaria, pensé exactamente lo mismo. Sí, me alegra que pensemos lo mismo, eso quiere decir que los dos pensamos bien, pero evidentemente no hay nada muy llamativo en lo que se anuncia el martes, lo cual, ¿a qué nos lleva? A tres situaciones extrañas. La primera, todos, usted como periodista, yo como analista, los inversores como inversores, estamos a la expectativa de que venga otra segunda reforma, otra segunda propuesta de ley, otra segundo paquetazo. Oiga, que lo puedo entender porque el ministro asumió el lunes y el lunes estaba entendiendo, entonces puedo entender, pero podía haber esperado una semana y en lugar de tenernos en la incertidumbre con esto, presentar cuál es su rumbo, hacia dónde va el país, porque evidentemente no es en esta ley que se nos presentó el martes donde se agota, o porque además esta ley tampoco indica un rumbo. Y en segundo lugar, cuando usted decía, Milton, que es una ley para generar empleo. Yo puedo llamar a la ley como quiera, puedo llamar a la ley para que los cerdos vuelen y puedo poner un artículo que diga artículo 2, a partir del día de hoy los cerdos volarán en Ecuador. Pero la ley o los nombres bonitos no cambian la realidad. Lo llamo ley para generar empleo, pero realmente hay algunas cosas positivas en las que puedo estar de acuerdo, pero no hay nada que cambie la estructura o los problemas estructurales del país. El país tiene problemas estructurales, el primero, la inseguridad, la dificultad para crear empresas, la incertidumbre para invertir, y nada de eso se afronta en la ley. Por tanto, por mucho que la ley para generar empleo, no creo que vaya a generar empleo. Ahora, uno de los puntos de la ley es que se empieza a cuestionar es una nueva remisión de intereses, multas y recargos tributarios. 960 millones de dólares dice que recaudaría el gobierno con ese tema, o digamos, es el monto en el que habría esta remisión. Otra remisión. Bueno, como usted muy bien dice, Milton, otra revisión, ¿no? Porque aquí parece que los ciudadanos tenemos amnesia, pero gracias a Dios existen periodistas como ustedes que, como se leen las noticias todas las mañanas, le recuerdan a los ciudadanos que esta es la enésima remisión que vamos a hacer. Entonces, este tema volvemos una y otra vez sobre lo mismo.
quiero decir de esta revisión? En Ecuador hay 2 o 3 mitos. El primer mito es esa idea de que en el Banco Central hay un montón de plata que podemos coger impunemente. Y el segundo mito es que hay un montón de dinero que deben las grandes empresas o que deben al SRI y que se va a pagar y con eso se va a solucionar todo. La realidad de las deudas con el SRI es que la inmensa mayor parte son de empresas que o están quebradas o no pueden pagar o ya no existen. Entonces, es evidente que la inmensa mayor parte son deudas que no se van a poder cobrar. Y de hecho, lo sabemos porque es la enésima revisión. Entonces, volvemos a hacer revisiones con la idea de esta vez sí lo voy a poder cobrar y al final lo terminas cobrando porque hay problemas estructurales. ¿Cuál es el problema? Que como no se cambia nada real en el código tributario, como no se simplifican los trámites y como no se hace más sencillo, lo único que se hace es que se siguen acumulando y se pone hasta la siguiente remisión. Porque además ya hemos entrado en un juego perverso en que como hay remisión cada X número de años, ya sabemos que la siguiente vez volverá a haber una remisión. Así que es una medida que evidentemente no va a recaudar lo que dice sobre el papel que va a recaudar y además que no ayuda a que haya seguridad jurídica y estabilidad en el sistema de pago de impuestos. Son las 8:52, estamos hablando con Luis Espinosa Boder, analista económico, catedrático universitario. Luis, buenos días. Y sobre este tema quiero preguntarle sobre la cifra que ha dado el gobierno, porque según el gobierno el impacto fiscal neto de la ley sería de 832 millones a favor del fisco y que esto se conseguiría porque a la par de los incentivos tributarios, a menos el pago de impuestos, se propone una nueva remisión tributaria, lo que hablábamos. ¿Será real esa cifra que está hablando, esos 832 millones a favor del fisco? No, no es real. No sé de cuánto será, pero le garantizo que no va a ser de 832. Seguro que eso no, porque el fisco es muy malo calculando los impactos de la ley. Es muy malo calculándolos porque siempre cree que va a recaudar más y siempre cree que va a gastar menos. Por tanto, siempre le salen mal las cuentas. Y además, ¿por qué? Porque no cuenta con que los ciudadanos somos inteligentes y respondemos a incentivos. Por tanto, ellos cambian las normas y nosotros cambiamos nuestro comportamiento. Por tanto, no va a ser eso seguro. Y además, aunque fuese de 832, seguimos en un problema grave. Primero, porque la inmensa mayor parte de lo que se recauda se supone que se va a recaudar por la remisión, por tanto es una recaudación de una vez, no es estructural, no es permanente. Y en segundo lugar, si ellos mismos me dijeron el lunes que el déficit de Ecuador del 2023 era de 5.000 millones, el martes me dicen que la solución es recaudar 800 más. Evidentemente no. Evidentemente, aun en el mejor de los mundos posibles, eso será el 15% de la solución. Pero usted todavía no me ha presentado el 85% restante, que además, por pura lógica y por pura honestidad, pasa porque si el presidente sale diciendo que tenemos que hacer esfuerzos los ciudadanos, que es un eufemismo para decir que nos va a subir los impuestos, y si tenemos que hacer esfuerzos para pagar el déficit fiscal del Estado, lo único honesto es que nos hubiese dicho qué esfuerzo va a hacer él y su gobierno. Porque él, su gobierno y el Estado hacen 0 esfuerzos. Ha nombrado en la foto 26 ministerios. O sea, todos tenemos que hacer esfuerzos para pagar los 26 ministerios que usted acaba de nombrar. Eso es profundamente deshonesto. Usted no ha anunciado ni $1 de reducción del gasto público, ni $1 de austeridad en el Estado. Y sin embargo nos pide a los demás que hagamos esfuerzos para pagar sus despilfarros, su ineficiencia y su déficit. Eso no es justo, señor Noboa. Ahora, hablemos de los incentivos que plantea esta reforma. Residencia fiscal para extranjeros que inviertan en el tema productivo, las zonas francas, tarifa de impuesto cero. Quevedo me recordaba que ese tema ya lo había puesto el presidente Noboa en su gobierno, el presidente Guillermo Lasso, exoneración del impuesto a la renta por 10 años, las nuevas inversiones en energías renovables, esta deducción adicional para quienes contraten a jóvenes en las empresas, exoneraciones de impuesto a la renta por enajenaciones de bienes. Bueno, este tipo de incentivos para buscar recaudar mejor. Vamos a ver, en todos estos hay 2 problemas graves. El primer problema es que no hay ninguna reforma estructural, son todo parches, son todo ideas originales que han tenido. Algunas que me pueden parecer bien, la de las zonas francas, la de las alianzas público-privadas, por cierto, prácticamente lo mismo que presentó Lasso y que Noboa, que la asamblea en la que Noboa estaba de presidente de la comisión rechazó, porque aquí, como digo, no tenemos amnesia, que hay historia y ya nos conocemos todos. En segundo lugar, la cuestión de lo que se está haciendo es reconocer
que el sistema actual del Ecuador es ineficiente o imposible para generar crecimiento y empleo. ¿Qué quiero decir? Dicen, vamos a bajar los impuestos o vamos a bajar los impuestos a quien contrate a jóvenes. Ergo, ¿qué estás reconociendo? Que los impuestos actuales hacen prácticamente imposible contratar a jóvenes, mayores, lo que sea. Luego, tú mismo estás reconociendo que el sistema es nefasto para contratar, pero en lugar de afrontar una solución al sistema, pones un parche original y eliges que sean estos jóvenes y que sean eso. Oiga, por si tenemos un problema estructural, ¿por qué no afronta lo estructural? ¿Por qué para esos grupos que usted ha elegido y no para los demás? Mejor que se bajen los impuestos para contratar al menos a estas personas, pero sería mucho más lógico y mucho más honesto que afrontar que el problema es estructural y que la ley que tenemos no sirve para contratar, no fomenta el empleo. Y precisamente para fomentar el empleo lo que tienes que hacer es decir excepciones a la ley que se aplica. Bueno, pues cambiemos la ley y nos irá mucho mejor a todos. Ahora, ¿qué debería hacer estructuralmente para acatar ese problema que viene arrastrándose desde hace tiempo y que ahora estamos en una crisis más honda aún? Muy buena pregunta y también creo que tenemos que ser honestos. El presidente Noboa acaba de ser nombrado y va a ser presidente por 16 meses. Por tanto, no podemos esperar, y creo que no es razonable esperar, que vaya a haber cambios radicales o estructurales en el Ecuador, porque tiene 16 meses, acaba de llegar. Y eso es un problema grave, es creer que el nuevo presidente va a solucionar todos los problemas. Y yo creo que con los recursos limitados, porque la política, como en la vida, hay que elegir. Y la política es el arte de elegir y de priorizar. Entonces, con los recursos escasos y el tiempo escaso y el capital político escaso que tiene el presidente Noboa, lo único que le queda es priorizar. ¿Y cuáles son las prioridades? Claramente las prioridades son A, la seguridad, del tema del que todavía no se ha hablado, de hecho, ni siquiera el ministro nombrado, porque la ministra es ministra encargada, es decir, el principal problema del país, tenemos una ministra encargada, no una ministra en plena capacidad o nombrada, y B, en economía tienes que solucionar el problema fiscal del Estado. Y el problema fiscal del Estado lo vas a solucionar bajando el gasto público y haciendo una reforma de impuestos que te permita una recaudación permanente, no una idea original que creas que vas a recaudar mucho una vez, algo que sea más sostenible en el tiempo. Y de eso no hay absolutamente nada. Y tampoco yo pido que en 16 meses el presidente no va a solucionar todos los problemas, pero sí que afronte, que me hable de los dos principales. Porque el lunes me cuenta una historia y el martes no afronta nada. Y de la seguridad todavía no sabemos nada, que está bien, pero al menos nombra una ministra o una ministra nombrada o un ministro nombrado y al menos anúncianos qué día nos vas a presentar un plan, porque de ese tema no ha dicho nada todavía. Ahora, pero priorizando y con esta reforma tributaria, economista, no le alcanza, porque si es que la situación está grave, como dijo el ministro de Economía, 180 millones en caja, 5.000 millones de déficit fiscal, 63.000 millones de deuda. O sea, la situación es crítica. O sea, solo para salir de eso necesitarías tomar medidas traumáticas, de shock. Bueno, traumático, vamos a ver. La economía ecuatoriana está en un estado permanente de desangrarse. Como bien dijo el ministro, y en eso tiene razón, la economía ecuatoriana lleva 10 años sin crecer en términos de PIB per cápita. De hecho, en términos de PIB per cápita reales, bajando. Por tanto, los ecuatorianos son de media más pobres que del 2014. Eso es realmente preocupante. Entonces, hay que tomar reformas estructurales. Claro, si a las reformas las llamamos shock, paquetazo, todas esas palabras que tienen una connotación negativa, tan negativa, y sin embargo, a la situación normal, decimos, esto es lo normal, aunque estemos cuesta abajo, sin frenos y caída al precipicio, pero a eso no lo llamamos shock o nada. No, evidentemente va a haber que tomar medidas que a algunos no les van a gustar. Por ejemplo, hay que tomar medidas de reducción del gasto público, de tener un gasto público razonable. Ojo, que eso era lo que estaba en el programa del presidente Guillermo Lasso, que luego no aplicó, no solo no aplicó, sino que aumentó el gasto público. Es decir, no solo redujo como dijo que iba a hacer durante su campaña, sino que al final del mandato se aumentó el gasto público. No solo no se redujo los impuestos, sino que al final del mandato se presumió de que se recaudó más en impuestos. Claro,
hay que afrontar los problemas, porque llevamos 10 presidentes. Alguien tendrá que volver a hablar de uno de los principales elefantes en la habitación, que siguen siendo los subsidios a la gasolina. Sigue siendo una de las principales partidas de gasto y sigue siendo. Luego, todos tenemos que hacer sacrificios, pero los subsidios a la gasolina no los tocamos, por tanto, no hacemos sacrificios. Oiga, pues eso es profundamente injusto y el Estado no me puede perder. El Estado no nos puede permitir pedir que hagamos esfuerzos nosotros cuando no hace ningún esfuerzo o no anuncia ningún esfuerzo. Así está de claro. Gracias, Luis Espinosa Godet, analista económico, profesor universitario. Gracias por asistir a Los Tiempos. Un abrazo. Pues muchísimas gracias a ustedes. Espero que tengan un día más bonito de lo que estas malas noticias de hablar de economía auguran. Espero que ahora hablen de fiestas de Quito, del clima o algo más positivo.